Dios les bendiga, mis amados. Qué bueno que podemos juntarnos una vez más para continuar estudiando este material tan importante que nos ayuda a capacitarnos cada día más como siervos de Dios para hacer y enseñar también la voluntad de nuestro Dios. Hoy tenemos un tema pero muy interesante que dice así: ¿qué dice la Biblia sobre la sexualidad? Esto es en la lección número 23 y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos ayude a analizar y a sacarle el provecho que necesitamos de un tema tan controversial, el cual debemos estar preparados para contestar, preparados para aconsejar y preparados, amados hermanos, para transmitir a todas aquellas personas que amamos. Amén. Oremos, queridos. Padre de infinitas misericordias, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra por todas tus bondades, Señor, para nosotros. Padre, gracias porque nos bendices a través de la enseñanza, de manera que podamos caminar como tú quieres que caminemos. Muchas gracias, Señor. Sé tú, oh mi Dios, fijando en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que tú quieres, Señor, que no olvidemos como siervos tuyos. Gracias, Señor amado. Bendice a cada uno de mis hermanos que puedan estar conectados, Señor, aprovechando este alimento espiritual que tú traes para nosotros en este día. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús es que te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Bien, amados. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la sexualidad? Tema sumamente importante, que yo sé que usted y yo hemos incursionado en esto, pero es necesario que estemos siempre preparados para poder transmitirle a otros lo que hemos captado de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Biblia sobre la sexualidad? Y vamos a tener una base bíblica en Génesis, su capítulo 1, en Mateo, en su capítulo 19, en la carta de Pablo a los romanos, en su capítulo 1, Pablo sigue también con los corintios. Aquí sí es contundente, amados. Y en Primera de Tesalonicenses, en Timoteo y Hebreos también nos va a decir algo sumamente importante que no podemos olvidar. Entonces, también tenemos una verdad central que dice: la Biblia da pautas claras sobre la sexualidad humana. Claro, el creador tiene su manual para que todo lo que hemos sido creados por él sepamos cómo nos vamos a, a desarrollar, cómo nos vamos a comportar en cuanto a lo que él ha hecho. El versículo clave que tenemos para hoy es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en su versículo 3, que dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, no, que no os apartéis, que os apartéis, perdón, de fornicación, que ni de juego pensemos en algo parecido. Dios lo que quiere de nosotros es que seamos siempre santificados, apartados para Él, dirigidos por Él, y que la meta nuestra sea alegrar su corazón. Bien, amados, tenemos también metas de enseñanza. La primera dice comprender y aceptar la perspectiva de Dios sobre el sexo y la sexualidad. Comprenderlo, aceptarlo. Lo que Dios nos ordena es más que fidedigno para que nosotros lo aceptemos y lo apliquemos en nuestras vidas. En el punto 2 dice sentir el deseo de Dios de que su pueblo viva en obediencia a sus mandatos sobre la moralidad. Nosotros siempre estemos sujetos a obedecer ese mandato en cuanto a todo lo que se llame moralidad. En el 3 dice elegir, honrar a Dios respecto a las creencias y las conductas
relacionadas con la sexualidad. ¿Cuántas cosas vienen? ¿Cuántas ideas científicas que dicen que hacer esto, hacer lo otro, que eso no es nada, no es ni daña, ni tiene que ver con que es nada pecaminoso? Pero desde luego que sí. El hacedor de todas las cosas es Él el que nos ha dado la directriz para que nosotros sigamos sus consejos en cuanto a la sexualidad. Bien, queridos, entonces vamos a tener 3 temas relacionados en cuanto a este tema principal. El primer tema es: la sexualidad es creación de Dios. La sexualidad, Dios la creó. El sexo fue plan de Dios, la parte A. Y en la parte B, el sexo sigue siendo plan de Dios. Aleluya. Eso es lo que nos dice el Señor por medio de su palabra. Y lo vamos a ver ahí en el punto, en la parte primera que vamos a estudiar. En la 2 dice castidad y fidelidad requerida. ¿Cuál es la fidelidad que nosotros debemos desarrollar con nuestra pareja que Dios nos da? ¿Cuál es la castidad que debemos mantener delante de Dios como hijos de Dios, que tenemos que vivir en santidad? Y el A dice decir no a la inmoralidad. Y el B dice decir sí a Dios. Así es, no a la inmoralidad y sí a lo que Dios nos ordena que hagamos. Entonces vamos a ver el 3, que dice: ¿qué de la homosexualidad? ¿Cuál es el punto de vista de nuestro Dios en cuanto a la sexualidad? En la primera parte vamos a ver cuál es la raíz de la homosexualidad, que Romanos lo explica muy bien. Y vamos a ver en la B una ofensa redimible. Ahí hay una sorpresa, ahí hay una esperanza. Porque eso quiere decir que si hay arrepentimiento, hay perdón. Gloria a Dios. Si hemos pecado contra Dios y hemos hecho algo como es eso de la homosexualidad, como si se ha caído en homosexualidad, Dios lo puede redimir. Así que nuestro Dios es maravilloso y perdonador. Y así como perdona cualquier tipo de pecados, también Él perdona a los homosexuales que se arrepienten de esa actitud. Bien, mis amados. Entonces, vamos a ver que en el medio en que nosotros vivimos hoy día, los medios mercadológicos viven bombardeando mensajes sexuales que muchas de las veces riñen contra lo que Dios ha establecido. Entonces, estamos sometidos a una persuasión del enemigo a hacer todo lo contrario, lo que Dios nos ha establecido que debemos seguir. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. A veces una Coca-Cola, quien te la está presentando, una mujer casi desnuda, para venderle una goma de su vehículo a un hombre. ¿A quién la presentan? A una mujer que va presentando todos sus puntos sexuales. Y eso solamente mirando esa parte. De manera que el hombre distraiga su vista y su atención a aquello que es la sexualidad, aquello que es algo que le va a tomar su mente, su corazón y su voluntad a hacer lo que Dios ha dicho que no haga. Bien, entonces nosotros podemos ver que esa promoción es algo contrario a lo que Dios ha establecido. En el punto número 1, sexualidad es creación de Dios. Vamos a ver, el sexo fue plan de Dios. Vamos a ver qué dice Génesis 1, 27 y 28. Y luego vamos a ver el 2, el 18 al 25. Vamos a ver. Dice el 1:27 y luego el 28. Y ahí mismo vamos a tener el 2:18 al 25, uno seguido del otro. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios
y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, de la tierra fue que la formó, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Gloria a Dios. Y en el 20 sigue diciendo, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios dijo, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aleluya. No se avergonzaban. Gloria a Dios. Hermanos, vemos que la sexualidad fue creada por Dios. Y ahí en los primeros mandatos que él está dando, nosotros vamos viendo que esto de la sexualidad fue de las primeras cosas que él ordenó. Como lo dice Génesis 1 en el 28, dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cómo habrían de fructificarse? Él organizó todo, de manera que con la unión de Adán con su compañera, hubiera entonces la descendencia que llenaría toda la tierra. Gloria a Dios. Entonces nosotros vemos ahí, amados, que desde el principio creó dos géneros. En el 27 lo dice. Creó varón y hembra, dos géneros. No creó tres. Ahí nosotros podemos ver, amados, que el femenino y el masculino fue lo que Dios preparó para llevar a cabo su glorioso plan. Entonces nosotros vemos que igualmente creó también el hombre y a la mujer y los hizo, ¿cómo fue que lo hizo? A su imagen y semejanza. Nos hizo igual que él, amados. ¿En qué? ¿En qué nosotros podemos decir que somos iguales a Dios? Tenemos un alma y un espíritu, aleluya. Y eso pertenece a él. Gloria a Dios. El 28 nos dice que el primer mandato que Dios dio a la humanidad fue esto, lo llevado a cabo a través de la sexualidad. Todo nuestro cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, cuando le observamos, vemos que fue hecho uno para el otro. Uno para el otro. Él se dio cuenta, ya en el versículo, en el capítulo 2, en el versículo 18, ahí Dios se da cuenta que no era bueno que Adán estuviera solo, porque Adán observaba a todos los animales y Adán veía cómo se recreaban los hombres, los animales, su pareja con su pareja. Sin duda que ahí Dios reconoció que Adán tenía como algo que le faltaba, algo que le ayudara, algo con quien gozarse, algo con quien compartir, alguien que no fuera un animal, sino alguien igual a él. Entonces, Dios le creó a su compañera, ¿verdad? Porque el que está solo no está bien, no está completo.
El que está solo necesita siempre la ayuda, la asistencia de alguien más. Bien lo dice Eclesiastés 4:10. Ay del sol. Ay del sol. El sol no podría valerse por sí solo, valga la redundancia. Como dice Eclesiastés 4:10, dice, ay del solo que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. ¿No? Estar solo no es nada fácil, hermanos. Entonces nosotros vemos que Dios tuvo un sumo cuidado de crearle a Adán esa pareja con toda lo necesario para que desarrollaran una vida sexual y que él no estuviera solo, sino que también llevara a cabo ese mandato de llenar la tierra. Gloria a Dios. Ya en los versículos del 21 al 25. Del 21 al 25. Ahí nosotros estamos encontrando, amados, la primera cirugía, la primera operación quirúrgica hecha por Dios. Dice que le dio sueño a Adán, le puso su anestesia, le abrió y dice que de ahí tomó una costilla y de esa costilla fue que le creó su compañera. Eso cuando yo era pequeña, a mí me fascinó eso cuando yo oía eso. ¿De qué manera Dios creó a la mujer? Fíjense que pudo haberla creado del polvo de la tierra, como creó todo. Sin embargo, fíjense, la sacó de su costilla. Y yo no sé si fue del lado derecho o fue del lado izquierdo. Muchos dicen que fue del lado izquierdo, del lado del corazón, para que Adán la amara cada vez más. Pero las cosas de Dios son maravillosas, amados. Y ahí vemos a una compañera que Dios le dio a Adán y cuando la vio, como dice ahí el versículo 23, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y a esta la llamaré varona, porque del hombre fue tomada. Esa es una experiencia lindísima, una experiencia romántica que se hizo allá en el jardín del Edén con nuestro creador como padrino. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces ya el 25 dice que ellos vivían el uno para el otro, vivían desnudos, no tenían nada que esconder. El uno era para el otro. Entonces no había ninguna maldad en la sexualidad, amados, porque desde que ellos descubrieron su sexualidad, ellos les sacaron provecho. Era una bendición para ellos. Es una bendición para el ser humano tener una vida sexual satisfactoria. Eso inclusive hasta sana muchísimo estrés y muchísimas enfermedades. Amados, porque Dios no se equivoca, Dios sabe lo que hace. Bendito sea su nombre. Vamos a ver ahora la parte B, que nos viene hablando de que el sexo sigue siendo todavía el plan de Dios. Allá en el Edén hubieron situaciones, pero vamos a ver que al día de hoy, como nos dice Mateo 19, del 3 al 6, vamos a leerlo, amados. Y dice así. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Jesús le respondió, ¿y no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el 6 dice, así que no son ya más dos, sino solamente una carne. Aleluya. Por tanto, lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Amados, hoy día el hombre cuando no le encaja la esposa, ya las cosas comienzan a deteriorarse. Ese amor y ese aprecio comienza a deteriorarse. Se les olvida que esa compañera se la puso Dios a su lado para que sea de su provecho y que no somos perfectos.
Así como el hombre tiene su imperfección y la mujer también lo tiene, los dos tienen que aprender a tolerarse, a tolerarse. Entonces, nosotros vemos que desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos, bueno, existe lo que es la fornicación, los abusos sexuales, y etcétera, etcétera. Nosotros en el mismo Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, nosotros nos encontramos con casos tratados ahí en la palabra de Dios, en que la maldad a través de la sexualidad campeaba en la humanidad. Entonces, nosotros vemos que muchos trataron de evadir la responsabilidad que tenían con sus esposas. Entonces, lo que querían era soltarla en vano. Así no es, ¿verdad? Porque Dios dijo que era hasta la muerte. Hasta la muerte. Como nos lo dicen cuando nosotros nos casamos allá delante del altar. Nos unen hasta que la muerte sea las que nos separe. Vamos a ver en el versículo, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Ahí es. Así que vemos que los fariseos entonces atraparon a Jesús ahí, porque la idea de los fariseos era siempre perseguir a Jesús para agarrarlo en una pifia, según como decimos los dominicanos, para entonces combatirlo. Y ahí vienen los fariseos y le hacen esta tremenda pregunta. ¿Es lícito que el hombre pueda repudiar a su mujer por cualquier cosa? Pero dentro de los mismos fariseos habían dos escuelas diferentes, que una decía que el divorcio era permitido si la mujer había fornicado. Pero fíjense que siempre trata de que la mujer, vamos a recordar, amados, cuando a Jesús le trajeron una mujer que había pecado, que la encontraron en el acto sexual. ¿Qué quisieron hacer ellos? Apedrearla, matarla a pedradas, porque había fornicado, había sido adulterado. Pero ¿con quién fue que lo cometió? Fue con otro que lo hizo también. Y vemos, amados, que no es solamente para un sexo, que los estatutos de Dios hablan acerca de esta situación. Es sobre ambos. Lo que es fornicación, lo que es adulterio, no es solamente para señalar a la mujer. Por eso, amados, vemos cómo Jesús le contestó. Dice que Jesús se puso a escribir en la arena. Pero él escribiendo, sencillamente dejó que ellos reflexionaran. ¿Y cómo le contestó Jesús? Bueno, que esté libre de pecado, láncele la primera piedra. Cuando voltea a Jesús, ahí no había nadie para condenarlo. Nadie. Porque, ok, el pecado de la infidelidad, el pecado de la homosexualidad y todos esos pecados que de hoy día los señalamos como los peores, amados, son pecados iguales delante de Dios. Pecados iguales. Entonces, vemos que también le preguntaron a Jesús que si era lícito al hombre repudiarla entonces por cualquier causa. Si un hombre no está satisfecho con una mujer y la repudia, puede votarla. Entonces vemos cómo Jesús le responde de una manera tan clara. Y es que, amados hermanos, el matrimonio y la unión sexual entre esposo y esposa es una similitud, una ilustración de lo que ocurre entre Dios y sus seguidores, que somos nosotros, su iglesia. Aquí hay una unión que no se debe romper, una unión que hay que respetar. Entre esposos y esposas hay que cumplir con el compromiso hasta la muerte, como dice la palabra. Y el mismo Dios, el mismo Cristo, el esposo de la novia que es la iglesia, ¿qué es lo que dice? Que no la va a dejar ni la va a desamparar. En Salmo 94:14 dice, no abandonará Jehová a su pueblo.
Y esta es la similitud que existe entre un esposo y una esposa. No puede abandonar a su esposa porque le dé la gana. Ah, porque no me hizo, porque me ofendió. El Señor nos manda a que nosotros consideremos que si deseamos ser perdonados, nosotros también tenemos que perdonar. Es preciosa la declaración que Dios da en Hebreos 13:5, que dice, no te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que Dios tiene para cada uno. No nos dejará. Por más que pequemos, amados, por más que le ofendamos, por más imperfectos que seamos, nosotros podemos ver que Dios no nos va a condenar así por así, si nosotros nos arrepentimos y venimos y hacemos su voluntad. De eso estamos clarísimos todos. Entonces, así como Dios cuida a su esposa, que es la iglesia, de esa misma manera el esposo debe cuidar a la esposa. Bien, amados, ya en la parte 2 vamos a ver otro tema que tiene que ver con castidad y fidelidad. La castidad y fidelidad que Dios requiere para nosotros, en nosotros, para nuestro cónyuge. En la parte A dice, decir no a la inmoralidad. En 1 Corintios 6:18, vamos a leer hasta el 7:5 y dice así la palabra de Dios. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amados, miren ahí qué claro está eso. Cuando la persona, no lo voy a poner usted, cuando la persona fornica, es un pecado muy diferente a todos los demás pecados, porque usted está ofendiendo a su propio cuerpo. ¿Y qué nos dice la palabra? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando existe una fornicación en el cuerpo de un creyente, ya usted sabe lo que está pasando. Usted está violando el templo del Espíritu Santo. ¿Le agradará eso a Jehová? ¿Hasta dónde considerará Jehová eso? El 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Su cuerpo y su espíritu no son suyos. Usted no es suyo. Usted es de Dios. Y eso tenemos que cuidarlo como una propiedad que no nos pertenece. El 7 dice, 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno sería al hombre no tocar mujer. Ay, Padre. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Tremendo, dice ahí, ¿verdad? El marido, ya en el 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, para que lo sepa. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahí está. No os neguéis el uno al otro, no, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Tremenda declaración. Tremenda declaración, mis amados hermanos. A simple vista, nosotros podemos ver y observar, ¿verdad?
que la inmoralidad ha prolificado de una manera tremenda. La inmoralidad se ve ya de una manera por todas partes. Y Dios enseñó que el sexo debe llevarse como Dios lo destinó, como Dios ha dicho que lo llevemos. El sexo nuestro no debe ser pecaminoso, fue Dios quien lo hizo. Y cuando el sexo es pecaminoso, vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Porque nosotros debemos evitar toda situación que nos pueda llevar a lo que no está establecido por Dios. Y ustedes saben una cosa, amados, que el enemigo siempre tiende a tentar más a los hijos de Dios que a los hijos de él. ¿Por qué? Porque los de él están haciendo su voluntad. Sin embargo, los hijos de Dios llevan la lucha de vencer la carne, de vencer la tentación, de vencer esa punzada del enemigo para que caigamos en lo que Dios no quiere. Y la vida del cristiano es algo tremendo. Debemos cuidarnos. Eso me acuerda una vez que yo iba a abrazar a un pastor que yo amo mucho. Y cuando yo, ay, mi pastor, lo voy a abrazar, y me rechazó. Yo de una manera muy sana, amado, sencillamente de una manera muy normal, pero él me vetó como que no, que yo no lo podía, no me le podía acercar. Ahí yo comprendí muy bien el respeto que él tiene a lo establecido por Dios y el cuidado que tiene de que el enemigo lo pueda tentar a sentir cosas que él no debía sentir. Entonces, ya en el 18 nosotros vemos que dice el apóstol Pablo, dice que debemos mantenernos lejos de la inmoralidad. ¿Mm? Lejos de la inmoralidad que a Dios no le gusta, lejos de las situaciones pornográficas que la tenemos ahí en los anuncios y en las novelas y en las películas. Y si acaso algo viene a nuestro medio, amados, tenemos que saber que eso hay que repudiar. Entonces, ya en el versículo 19 viene diciendo, les recuerda que el cuerpo es, ¿qué cosa? El templo del Espíritu Santo. En nuestro cuerpo mora el Espíritu Santo. Y este cuerpo nosotros tenemos que mantenerlo en santidad, libre de cualquier tentación que pueda entrar hasta por los ojos, hermano, y hasta por los ojos. Puede venirle a alguien ahí de una manera muy sagaz y muy inductiva que pueda entonces poner nuestra mente a hacer cosas que al Espíritu Santo que mora en nosotros le es desagradable. Entonces, nosotros tenemos que cuidar de una manera muy cuidadosa. Dice, con temor y temblor debemos cuidar nuestra salvación, porque cuando le fallamos a Dios, ahí mismito la perdemos. Gloria a Jesús. Ya en el 7, 5, en el 7, bueno, tenemos ahí el 5, 7:3, ahí es. ¿Qué dice ahí? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Pero me gusta ahí, vamos a ver lo que dice ahí la pregunta. Que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Ahí en ese versículo 4 es muy claro. Usted no le puede negar a su esposo lo que le pertenece, a no ser que haya algún inconveniente que no lo permita. Y lo mismo el esposo, porque si la mujer tiene una necesidad y el esposo le niega, ¿a qué la está empujando? ¿A qué la está empujando? Por eso es que el 5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Ah, no, que hace que si yo cuánto tiempo que yo no tengo relación con mi esposo. Oh, y a qué usted lo está empujando también.
Es un hombre que está vivo, un hombre que siente, un hombre que tiene ahí todo lo que Dios le puso. Entonces usted, amada hermana, usted no puede descuidar eso, como nosotras tampoco podemos descuidar lo que el Señor nos ordena a que nosotros le demos. Entonces, esto queda demasiado claro, ¿verdad? Aquí Dios establece el deber del hombre con la mujer y el deber de la mujer con el hombre. Bien, vamos en el versículo del 5, no os neguéis. Bueno, ok. Vamos a pasar ahora, amados hermanos, al punto, en la parte B, ya que vimos todo el contenido de aquella parte que nos da la palabra. Vamos a ver en esta parte B lo que nos dice en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Aquí vamos a ver que debemos decirle que sí a Dios, pero no a la inmoralidad sexual. Vamos a ver qué dice la palabra en este capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí tenemos nuestro texto. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y el 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Eso lo dice ya el versículo 7. Entonces, nosotros sabemos que el principal objetivo de Satanás intenta a todo costo tentarnos a nosotros para que violemos lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos ha ordenado. Entonces, nosotros podemos ver que el enemigo lo que quiere, mire, que nosotros le faltemos a lo que Dios nos ha dado. Pero lo bueno del caso es, como dice, nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos quien nos ayude a guerrear. Nosotros tenemos la protección del Padre. Nosotros tenemos también, amados, la palabra de Dios que nos instruye y que nos fortalece. Esto mismo que estamos tratando en el día de hoy nos recuerda que nosotros no podemos dejarle un trecho al enemigo de manera que él se luzca en nuestras debilidades. Gloria a Dios. Entonces, vamos ¿a dónde vamos ahora? A la parte B. Vamos a ver qué nos dice ahí la parte B. A la parte 3, perdón, sí. Ya terminamos con el B. Tremenda pregunta. ¿Qué de la homosexualidad? ¿Qué piensa Dios de este asunto de que LGBT y qué más? ¿Algo más? ¿Y Q? ¿Qué piensa Dios de la homosexualidad? Vamos a ver la raíz de la homosexualidad, ¿de dónde viene? Porque Dios no creó otro sexo. Dios creó a Adán y a Eva, a más nadie. Un refrán que he escuchado por ahí, inclusive a pastores, que Dios no creó, que Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Romanos, en el capítulo 1, en los versículos 20 al 27. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque fue el hombre quien la cambió, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo de sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahí lo tenemos. Entonces, ningún otro tipo de pecado sexual es más notorio hoy día que el de la homosexualidad. Todos pecamos, todos vivimos pecando, todos incurrimos en defectos y muchas veces nos descuidamos de hacer la voluntad de Dios y eso es pecado. Pero sin embargo el de la homosexualidad, eso se nota a leguas. Y mucho más ahora que ellos defienden como un derecho a hacer y transgredir lo establecido por Dios. Eso se nota de lejos. Entonces nosotros, amados hermanos, nos asombramos cuando nosotros vemos en nuestro día que todo esto está sucediendo. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio les mostró que es lo correcto y lo hicieron. Ellos no lo hicieron. Dios desde el principio le ha mostrado su existencia, que de él depende todo lo nuestro. Sin embargo, no tratan de buscarlo, no tratan de obedecerle. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos ahí una consecuencia que es la que nos viene como castigo. Y eso fue lo que Dios hizo. Están dejando de hacer lo que yo he establecido. Entonces los entregó a su propia concupiscencia, a su lascivia, pero con esa actitud tomada por ellos, tienen que sufrir la consecuencia. El castigo vendrá. ¿Cuál será ese castigo? La destrucción. Amados, cuando quieren hacer su propia voluntad, quieren endiosarse ellos mismos. A ellos hay que respetarlo. Hay que respetarle sus derechos, los derechos de los homosexuales. ¿Quién te dijo que tú tienes derechos? Tú te hiciste tú mismo. Tu creador te dio las pautas de lo que tú debes seguir. Y tú sabes muy bien que tú tienes un creador, porque es como dice ahí, los cielos cuentan la gloria de Dios y todo el que mira el universo, mira hacia arriba, se da cuenta de la existencia de un Dios que lo ha arreglado todo, lo ha creado todo con un orden especial. Y a ese orden todos tenemos nosotros que sujetarnos. Entonces, esa forma de vida rebelde, ¿a qué puede conducir a la humanidad? Y hoy día hasta se están estableciendo leyes aquí en nuestro país, gracias a Dios que todavía, que el niño tiene plena autoridad de escoger su sexo. Dios mío, ¿y hasta dónde va a llegar la humanidad con esta situación?
El caso, amados hermanos, es desobedecer a lo establecido, desobedecer a lo establecido por Dios. Entonces, todo desvío de lo que Dios ha establecido va a sufrir la consecuencia que ya Dios también tiene preparado para el que desobedece. Bien, amados. Vamos a la parte B. La parte B dice una ofensa redimible. Aquí sí hay ahora un respiro. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos ofendiéndole a Dios, nosotros podemos arrepentirnos y limpiar nuestra situación delante de Él, pidiéndole perdón, cambiando nuestra vida, cambiando nuestra manera de actuar y dándole a Él el primer lugar. Vamos a ver qué nos dice Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1 del 8 al 11. Dice así: pero sabemos que la ley es buena. Si uno usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Pero los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ahí lo dice hasta ese versículo 11. Y vamos a ver qué nos dice Corintios. Primera de Corintios, en su capítulo 6, el versículo del 9 al 11, dice: ¿y no sabéis que los injustos no heredan el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. El reino de Dios, que es ese mismo. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bendición tan grande. Hemos sido lavados, hemos sido limpios, limpiados por su sangre, limpiados por Él y perdonados. La verdad de Dios es que Él también ama a los homosexuales. A mí me dan un poquito de coco y a mí no me gusta ni siquiera oírlo hablando. Yo tengo que curarme eso. O yo tengo que saber, recordar que Dios los ama a ellos también. Cuando yo veo a un bendito hombre con mollero y cuando estoy pintado de labios oye, me da, pero tengo que pensar en esto que dice la palabra, que Dios también ama a los homosexuales, así como ama a todos los pecadores, a todos los que vivimos haciendo cosas que a Él no le agradan, a todos aquellos que se nos olvida que debemos mantenernos en santidad y unidos a nuestro Dios, y que no venga a nuestra vida ninguna transgresión. Y nos ama. Entonces, amados, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario también los alcanza a ellos. ¿Cómo le predicaría Jesús a un homosexual? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. A mí me da eso una cosita. Tengo que hacerme cómo allegarme a Él con el amor que Jesús le tiene
y hacerle salir de esa situación. Tenemos que ser sabios, amados, para poder hacer la obra que Dios quiere con todo tipo de pecadores, no solamente con esos homosexuales que ondean su bandera LGBT y quieren implantar su costumbre como un derecho que le asiste y que todo el mundo debe respetar. En 1 Timoteo, del 1, bueno, ya leímos toda esa parte. Vamos a ver a 1 Corintios, perdón. En 1 Corintios, en el 6, del 9 al 11, también lo leímos. Entonces, ahí fíjense que hay un listado de lo que Dios establece. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? Dice que ni los fornicarios. El que fornica, ni mire para allá porque no lo va a conseguir. Ni los fornicarios, ni los idólatras. Muchos que hoy estamos en los caminos del Señor hemos incurrido en todos esos pecados. Miren cuántos son. La fornicación, la idolatría, el adulterio. Dice los afeminados, los pájaros, esos mismos, los homosexuales. Los que se echan con varones, no sé qué diferencia habrá. Los ladrones. Cuando usted se queda con algo de alguien, usted está robando. Cuando usted va a un supermercado y ve algo mal puesto y se lo echa en la cartera, usted está robando. Entonces, ahí nos damos cuenta que nosotros también somos pecadores. La avaricia, las borracheras, los maledicientes, el que maldice, desagrada a Dios. Los estafadores, también. Entonces, mis amados, nosotros éramos también pecadores, así como los homosexuales, así metidos en el pecado, pero Dios nos limpió, Dios nos transformó. Después que nos arrepentimos de este pecado que dominaba nuestra voluntad, dominaba nuestra situación. Muchos nacimos en el Evangelio, eso es verdad, pero eso no quiere decir que no teníamos pecado. Porque no hay un solo hombre que pueda decir que no peca. Entonces, nosotros vemos que así como Dios nos ama a nosotros y nos ha transformado, también transforma a los que son homosexuales. También quiere salvar a esa gran inmensidad de los LGBT, que ellos comprendan que en Cristo Jesús tienen la salvación y la vida eterna, que lo que ellos puedan estar experimentando es demasiado carnal y mundano y perecedero, y que lo que Dios le ofrece es vida eterna allá en los cielos, gozándose con ese Cristo que dio su vida por cada uno de ellos. Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere que nosotros ayudemos a todos aquellos que están en transgresión, que aunque lo hagan voluntariamente, que el Espíritu Santo también haga su parte y sean tocados. Pero ¿cómo van a creer si nunca hemos llegado a ellos? ¿Cómo van a cambiar si no le hemos predicado? La iglesia está comprometida en predicarle a todos los pecadores, tanto homosexuales como de otro tipo de pecado, así como fuimos nosotros en el pasado. Hoy somos limpiados por la sangre de Cristo y tenemos esa fuente carmesí a la cual podemos ir diariamente para ser limpios delante de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Una clase, unos temas bien controversiales, bien controversiales. Vemos que la Biblia es la palabra de Dios que nos ayuda, hermanos, en todas las circunstancias que se nos presentan en la vida.
¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a este tema que hemos tratado hoy? Bueno, dice que la sexualidad es el regalo de Dios, no es un pecado. La sexualidad es una bendición, siempre y cuando la llevemos como el Hacedor manda que lo llevemos. Dice que Él especificó cómo debe usarse ese regalo que Él nos ha dado. Lamentablemente, después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, la gente profana este regalo de Dios. Muchos viven de ese regalo de una manera muy pecaminosa y eso tendrán su resultado. Como creyentes, debemos reconocer la manera correcta e incorrecta de usar este regalo. ¿Qué aprueba la palabra de Dios? ¿Qué aprueba Dios de cómo lo debemos usar? ¿Qué se hizo para qué? Y así es que lo debemos usar. También debemos mantener una forma de lo que es recto delante de Dios y hacer todo lo posible para ayudar a otros a encontrar y seguir el camino del Señor. Eso es lo que espera Dios, que ayudemos a otros a conseguir ese camino que estamos nosotros siguiendo. Gloria a Dios. Entonces, hay un ministerio en acción que tenemos que llevar a cabo durante la semana. Nosotros tenemos que orar por alguien que esté involucrado en un pecado sexual, ya sea que le conozca personalmente o no. Si usted conoce a un homosexual, si usted conoce a un fornicario, si usted conoce a un pecador de esa índole, en esta semana ore por él. Que el Señor lo toque, que el Señor lo transforme y que él pueda alcanzar la bendición que Dios tiene para él. También dice, examine sus propias maneras de entretenimiento y otras actividades para ver si se está abriendo a la tentación sexual. En el medio en que nosotros vivimos hay muchas tentaciones. A veces estamos viendo una película y queremos que es buena y aparece que tiene un tremendo problema, que es vergonzoso y que nos lesiona en cuanto a nuestra moral. Tenemos que examinar con qué nosotros nos entretenemos, que no nos lesione nuestra condición de santidad delante del Señor. El último dice, si tienes amigos o familiares involucrados en el pecado sexual, busque oportunidades de mostrarle el amor de Dios. Muchas de nuestras familias no están en los caminos del Señor y llevan una vida que no está acorde con lo que Dios le dice que debe llevar. En esta semana nosotros vamos a mostrarle las oportunidades que Dios le da de corregir su vida y de conseguir bendiciones que sobreabunden para su vida por medio de su obediencia a lo que Dios ha establecido. Amados, ha sido un placer compartir estos temas que sabemos que todos ustedes ya conocían, pero que tenemos que afianzarlo cada día más para ayudar a nuestro prójimo, a nuestros familiares, a las personas que amamos cuando estén incurriendo en estos delitos y pecados. Esperarle el tremendo amor de Dios, su misericordia, porque Dios los ama, pero quiere verlos que estén todos bien, todos unidos con Él y en obediencia. Que Dios me los bendiga. Muchas bendiciones en esta semana y gracias por tolerar. Gladys es Gladys. Gloria a Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde.